Bien, mire, yo no quería que pasara febrero sin haber tocado el tema del amor. Lo hemos tocado mi esposa y yo en algunas, con los matrimonios, aquí y en otro lugar, en otra iglesia. Pero, pues es importante hablar del amor. Todos sabemos que Dios es amor y hablar del amor es hablar de Dios, de la esencia de Dios, de lo principal que es Dios. Y si Dios es amor y ese amor verdadero está en nosotros, entonces podemos nosotros afirmar que Dios está en nosotros. No puede haber una persona que ame con el amor verdadero y que manifieste ese amor verdadero sin que tenga a Dios en su corazón. Y en el sentido contrario, si una persona no tiene el amor de Dios, no sabe tratar con los demás, si está escaso en este asunto del trato con los demás, pues evidentemente esta persona, por muy de religioso que se disfrace, no puede tener a Dios en su corazón. Porque el amor expresa, es una evidencia pues de que Dios, el amor verdadero me estoy refiriendo, vamos a hablar del tema. Pero cuando está el amor verdadero dentro de nosotros, realmente tenemos a Dios. Y si de algo nos debemos ocupar nosotros en esta vida cristiana que estamos viviendo, es que el amor se refleje, el amor de Dios se refleje en nosotros. O sea, nosotros no podemos producir el amor, lo produce Dios, pero Dios, al iluminarnos con su amor, nosotros desprendemos esa misma luz hacia los demás, ese mismo amor. Y ese es el título que yo le quiero poner a esta clase, Sin Amor, que es lo mismo que el ser humano sin Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo es el hombre sin amor? El hombre o la mujer sin amor. ¿Qué diferencia hay entre construir o hacer algo con Dios o sin Él? Y créanlo que la diferencia es abismal. O sea, no hay comparación de una cosa con la otra. Cuando somos de Dios, se nota. Cuando no somos de Dios, también se nota. Y se nota de una manera muy clara. Una de las tantas parábolas que Jesús usó para ilustrar estas cosas dentro del reino de Dios es que a veces hay cizaña y no podemos distinguirlas, pero cuando llegamos al punto de la madurez es evidente cualquiera de las dos, no hay ningún problema para identificarlo. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre esta gran importancia que tiene el amor en cada actividad del ser humano, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, porque también fuera de la iglesia hay gente que necesita el amor de Dios y si no lo tiene, pues va a haber problemas, ¿no? Esto afecta a los que nos consideramos hijos de Dios y también a los que no quieren nada con Dios. Entonces Pablo, vamos a tomar una de las cartas de Pablo para reflexionar sobre esto. Pablo escribió una carta a la iglesia de Corinto con la idea de resolver algunos conflictos que había ahí. Era una iglesia muy dinámica, muy bien estructurada, pero tenían algunos problemas internos. Y cuando digo problemas internos es que de las 4 paredes para adentro había muchos problemas. Estaban teniendo muchos problemas los que se congregaban ahí en la iglesia. Y entonces no solamente la iglesia en sí, adentro de la iglesia estaba viendo problemas, sino que también toda la comunidad estaba siendo afectada. ¿Por qué? Pues igual, si se resolvía el problema de la iglesia, se iban a resolver los problemas de afuera, porque cuando hay problemas en la iglesia, los hay y más fuertes allá. La iglesia es como esa parte del ejército de Dios que está para interceder para que las cosas de afuera funcionen a nuestro favor. Pablo nos exhorta en una de sus muchas cartas que oremos por las autoridades afuera, los del mundo, para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces se nota cuando la iglesia está activa y está funcionando bien, porque las cosas funcionan dentro y fuera de la iglesia. Y es parte, ¿no?, de lo que Dios nos ha delegado. Entonces, si se arreglaban las cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia de Corinto, se iban a arreglar muchas cosas afuera. Y el problema que Pablo había identificado aquí en la iglesia de Corinto era la falta de amor. Nada más, era lo único. Pero todo lo que puede generar la falta de amor es increíble, ¿no? Realmente en cualquier iglesia sin amor
ocurren estos y muchos otros conflictos, ¿no?, que vamos a estar ahorita revisando, ¿no? Y así se lo dijo Pablo precisamente en los primeros versículos del capítulo 13 de Primera de Corintios. Quiero que leamos ahí. Primera de Corintios 13, versículos del 1 al 3. Está hablando de él en primera persona, como si no tuviera amor. ¿Cómo sería su vida si no tuviera amor? Y lo describe así. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, vuelve a decir, nada soy. Y en el versículo 3, o sea, más todavía. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Todas estas cosas, o todas estas actividades espirituales, era lo normal en la iglesia de Corinto cuando Pablo les habla estas cosas. Se notaba que ellos creían en el fluir del Espíritu Santo. Y estaba activo el Espíritu Santo ahí. A través de los dones espirituales que se ejercían, ahí estaba el Espíritu Santo moviéndose. Y pues los cristianos de aquella iglesia, lo dice aquí, hablaban varios idiomas, pero también hablaban en lenguas. Usaban, ejercían el don de lenguas dentro de la congregación. Y había personas que daban profecía durante sus reuniones. O sea, había reuniones de la iglesia que generalmente eran los domingos. Y en esas reuniones no solamente la gente hablaba en lenguas, sino también de repente alguien hablaba profecía. Se daba palabra profética. Otros podían entender y explicar los pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento. No estaba escrito todavía el Nuevo Testamento, pero la iglesia tenía sus reuniones y la enseñanza era a partir del Antiguo Testamento, obviamente filtrado por la persona de Jesús. Pero había gente que podía interpretar claramente los pasajes del Antiguo Testamento, entenderlos pues y explicarlos, todos los pasajes de las Escrituras. Había otras personas que hacían milagros dentro de la congregación de ahí de Corinto, y también había gente que aportaba mucha cantidad de dinero para que se atendiera a las necesidades de los pobres. Había gente rica en la iglesia de Corinto, pero pues también había gente que con sinceridad estaba dispuesto al martirio, así como se oye. O sea, gente de muy buena intención decía: ¿sabes qué? Si de eso se trata y hay que morir por causa de Cristo, yo muero. Había gente dispuesta al sacrificio. Y en cuestiones de función, la iglesia de Corinto era casi perfecta. Nos dejaban un tierrero a nosotros en muchos aspectos de la organización como iglesia y de la función como iglesia. Nos dejaban un terrenal. Nomás les faltaba una sola cosa. ¿Qué cosa era? El amor, nada más. Y la falta de esa parte fundamental en algunas personas, porque no era general el asunto, los que estaban causando los problemas era la gente a las que les faltaba ejercer el amor de Dios. Y entonces esa parte tan necesaria dentro de la iglesia estaba generando muchos problemas. Muchos problemas, tanto que le llega a Pablo, a alguien le informa de lo que estaba pasando allí en Corinto. Y Pablo mandó una carta que hay cierta controversia. Los eruditos de esto de la Biblia, el canon bíblico y todo eso, dicen que esta primera carta a los Corintios es la segunda y que la segunda es la tercera, pero la primera no apareció porque era una carta que llevaba mucho de Pablo y menos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo los regañó, literalmente les pegó una enjabonada por carta que no hubo lugar para que entrara pues dentro del canon bíblico, porque no estaba inspirada por el Espíritu Santo totalmente. Estaba inspirado en el coraje de Pablo por el cochinero que estaban haciendo en la iglesia.
Y esto es algo que normalmente pasa. Digo, si le pasa a un apóstol, nos pasa a nosotros. Que de vez en cuando queremos exhortar a alguien de parte de Dios, terminamos echándole mucha carne y terminamos peleando, inclusive. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa seguido, ¿no? Que queriendo arreglar algo, dar un consejo de parte de Dios, terminamos peleando con alguien y lo echamos a perder todo. Pero la falta pues de amor en algunas personas estaba generando problemas como por ejemplo conflictos en la manera de usar los dones espirituales, para empezar, ¿no? Usaban los dones, pero los usaban de manera selectiva, ¿no? No sé si había racismo ahí. Corinto era una área dominada por Grecia, pero si había gente de otra nacionalidad, no crea que lo veían muy bien, porque también había elitismo dentro de la congregación por causa pues, del uso de los dones, ¿no? A ti sí te voy a ayudar, a ti sí te voy a bendecir, por ti sí voy a orar, a ti sí te voy a dar palabra, al otro no, porque me cae gordo, porque no me saluda y porque no me invita a su casa a tomar café. O sea, mil cosas, ¿no? Pero había también dentro de la iglesia de Corinto los problemas que se generaban por la falta de amor. Era unos casos, yo diría casos terribles de inmoralidad sexual. Si usted lee toda la carta de Corintios, esta primera carta, se va a dar cuenta de todos los problemas que había ahí. Inclusive había ahí un tipo que le estaba poniendo el cuerno a su papá con su esposa. O sea, cosas que uno a veces le cuesta trabajo hasta mencionar, pero había ese tipo de inmoralidades. Un hijastro manteniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. Y esto pues obviamente lo condenaba Pablo. Pero había este tipo de problemas, había dentro de la iglesia también por falta de amor hacia el prójimo específicamente. Había desafíos en contra de la autoridad apostólica de Pablo. O sea, Pablo fue el fundador de esa iglesia. Pablo tenía una preferencia muy especial por los corintios. Los amaba. Y pues de alguna forma él esperaba cosechar también amor, pero dentro de la iglesia había gente que se le oponía, que le tiraba broncas pues al apóstol. Hay gente que así es, que le gusta buscar quién es el de más alto rango para discutir con él y decirle gané al más chilo de la película. Siempre hay gente así. Sucedía aquí también en Corinto. Decían, si nos echamos a Pablo, nosotros vamos a quedar como jefes de la iglesia, como los buenos, como la máxima autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, estos problemas había también ahí en Corinto. Había otros también, ¿verdad? Prácticas mundanas en los tiempos de adoración. Sucedía de manera, pues no quiero decirlo natural, pero sí se daba de manera normal dentro de los tiempos de adoración. Prácticas mundanas, bailes exóticos, por ponerle algún nombre a esto, pero también en el tiempo de la Santa Cena se daban borracheras. No sé si puede entender eso dentro de la iglesia. El problema es que se usaba vino, pues, y pues ya por eso no sé si algunas iglesias ahora usan jugo de naranja, jugo de uva en vez de vino. Pero de repente llegaban algunos corintios antes que todos y se aventaban la Santa Cena o la Santa Emborrachada, ¿no? Antes. Dejaban a los demás sin vino y ellos terminaban bien alegres, ¿no? Hablando lenguas. No sé si de ahí salía la cosa, que queriendo hablar una cosa hablaban otra, ¿no? Pero se daban estos problemas y había pleitos de unos contra otros. ¿Por qué? Porque faltaba amor. Faltaba amor. Dice 1 Corintios en el capítulo 6, antes de llegar a hablarles del amor, les comentaba esto. Pablo dice, 1 Corintios 6, capítulo 6, versículos del 4 al 6. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos.
sino que con el hermano pleiteen juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, estaban peleando porque otro problema que había aquí es que los pleitos no solamente sucedían dentro de la iglesia, sino que eran llevados a los tribunales. Las cosas que sucedían dentro de la iglesia se las llevaban a los tribunales, y toda la comunidad se enteraba de lo bien que peleaban los cristianos dentro de la iglesia. Y pues todo porque no tenían amor por el prójimo. Son cosas que suelen suceder dentro de cualquier iglesia. Esto no es exclusivo de Corinto. Esto puede pasar en cualquier iglesia que no se tiene amor por el prójimo. Yo creo que no hemos llegado a esos niveles, y ojalá nunca lleguemos nosotros. Pero el amor entre los cristianos pues tiene que existir de manera práctica, de todos los días. Ahora, si así estaban los cristianos dentro de la iglesia, no sé si se puede imaginar cómo estaba la gente allá afuera, en el mundo. En el mundo estaba la cosa peor. O sea, no había control de cómo vivía la gente. Y nomás para que se den una idea de lo que sucedía en la ciudad de Corinto, ya no dentro de la iglesia, sino afuera, en la comunidad no cristiana, ¿no? En Corinto estaba el templo a Afrodita. Afrodita es el equivalente de Venus en la mitología romana, pero Afrodita era de los griegos, de la mitología griega. Y esta diosa griega era la de la belleza, de la sensualidad y el amor. Entonces, ahí trabajaba en los asuntos eróticos, en los asuntos sensuales y sexuales del culto a Afrodita, más de 1000 prostitutas. Y de vez en cuando, como este caso llegó hasta dentro de la iglesia, de vez en cuando la ministra de esos cultos a Afrodita se llegó a topar con un adorador que podía haber sido su hijo, su entenado o lo que sea, ¿no? Entonces, esto estaba sucediendo allí. Y había muchos problemas también con el alcoholismo en toda la ciudad. O sea, era una ciudad donde corría el vino de diario, ¿no? Y desde la mañana. Y se practicaban todo tipo de pecados de los cuales no quiero hablar ahorita, pero todo lo que hace un borracho, imagínenselo, ¿no? Todas las barbaridades que hace un borracho, ahí se hacían en Corinto, y nadie tomaba control de eso. ¿Por qué? Pues porque todo era legal y no había ningún problema, ¿no? Pero no había, pues, en este caso, mucha diferencia entre los de adentro y los de fuera de la iglesia. Se comportaban igual. ¿Por qué? Porque no había amor ni en un lado ni en el otro. Y la única diferencia que yo puedo ver en esto es la hipocresía, ¿no? Y lo digo porque afuera de la iglesia la gente en este sentido no es hipócrita. Es más, hasta presumen, ¿no? Borrachotes, ¿no? Borrachos team, y no sé, hasta lo anuncian en el carro, ¿no? La marca de cerveza que toman. O sea, se sienten orgullosos, pues. Y dentro de la iglesia, o los que van a la iglesia por lo menos se esconden, pues. Entonces yo veo la diferencia es la hipocresía, ¿no? Porque los dos lo hacen. Hay cristianos que lo hacen, pero lo ocultan. Y no digo que está mal, digo que si lo van a hacer, que no se sientan mal cuando alguien les llame la atención para que no lo hagan. O que se dejen de hacer esas prácticas, porque esas prácticas no representan el vivir de un hijo de Dios. Al contrario, una persona borracha hace cada tontería que, vuelvo a decirlo, no la vamos a mencionar aquí, ¿no? Entonces, los mundanos no ocultan lo que hacen. Los cristianos sí ocultan lo malo que hacen. Y no digo todos, pero la gran mayoría, ¿no? Pero el problema de raíz en Corinto, pues, era que subestimaban el valor del amor. Y dentro de la iglesia tampoco se le daba la importancia debida al amor de Dios en ellos. Porque no estoy hablando del amor en general, o sea, estoy hablando del amor de Dios en la gente y cómo se manifestaba ese amor de uno hacia los demás. ¿Por qué? Pues porque no habían entendido que el amor de Dios es el tema principal de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento.
El tema principal es cómo Dios ha amado la humanidad. Dios ama su creación y ama a todas las criaturas que Él creó, porque todos somos criaturas de Dios. Animales, plantas, todos los seres vivos somos creación de Dios. Y si usted hace algo para no darle uso, para dejar que se destruya, pues no tiene caso hacerlo. Dios lo hizo. Y Él cuida su creación, sustenta su creación. Y en ese sentido también Él ama la creación y a todas las criaturas. ¿Por qué? Porque el amor de la Biblia, el que nos muestra la Biblia, es el amor que tiene su origen en Dios. Dios es el autor del amor, Dios es amor. Y el amor de Dios es el amor que nos ha sido revelado en la persona de Jesucristo. O sea, no es cualquier amor. Es una forma diferente de amar que a veces no tiene mucho que ver con el placer en la carne, ni aún en las emociones. Y usted conoce de qué se trata eso. Jesús modeló de manera perfecta el amor de Dios en el hombre y para con el hombre. Es decir, si usted pregunta a Dios cómo ama, ¿cómo amó Jesús? ¿Cómo amó Jesús? Hasta la muerte. Dejarse matar por amor a los demás es el mayor acto de amor que puede haber. Lo decía también Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él lo hizo. Y Jesús vino a modelar pues ese amor de Dios y vino a ser entonces el pilar más importante sobre el que se debe fundamentar toda la actividad de la iglesia y de la vida cristiana. O sea, la iglesia debería de vivir o tener como norma el estilo de vida de Jesús. Amar a toda la gente, cubrir la necesidad de los que no pueden ser autosuficientes, sanar a los que están enfermos, liberar a los endemoniados que no se pueden liberar solos, darle de comer a aquellos que no tienen suficiente dinero para pagar su alimento, por esclavitud, por ineptitud, por lo que sea. Ya vendrá el tiempo de enseñarles, pero esa es la manera que la iglesia debe vivir. Y yo creo que la iglesia, como cuerpo de Cristo, podría centrar toda su actividad en tres conceptos básicos, ¿no? Que yo le pongo básicos aquí, que es el amor, la santidad y el servicio. Si usted quiere demostrar que es cristiano, usted sírvale a Dios, manténgase en santidad o trate de buscar la santidad y ame a los demás y a Dios mismo. Eso es toda la vida cristiana. Ya lo demás son detalles menores, pero estas son la raíz pues de la vida cristiana y de toda actividad de la iglesia. Básicamente, ¿no? Entonces todos los mandamientos de Dios tienen que ver con estas tres cosas. Y Pablo, precisamente hablando del amor, nos habla en este mismo capítulo que entre las muchas virtudes espirituales que existen, el amor es lo más importante. ¿Por qué? Porque Dios es amor y porque el amor resuelve todos estos conflictos que se tenían que resolver ahí. 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, tiene su importancia el amor. Tanta es la importancia del amor que de hecho los dos mandamientos más importantes tienen que ver con el amor. Y lo leo aquí de Mateo capítulo 22, versículos 34 al 38. A Jesús le fueron a preguntar cuál era el mandamiento más importante. No sé si estaban con la intención de los que le fueron a preguntar era encontrarlo en alguna cosa para juzgarlo. Pero tal vez estaban pensando que a lo mejor respondía uno de los 10 mandamientos que ellos conocían. Y Jesús les habló y les dijo algo un poquito diferente. Y le preguntan: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Versículo 38, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, le agrega todavía aquí el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si alguien busca demostrar que es hijo de Dios, que vive conforme a la voluntad de Dios, con estos dos mandamientos que cumpla es suficiente para que sea reconocido delante de Dios y delante de la gente como un buen cristiano. Entonces, la falta de amor genuino, genera muchos problemas en las relaciones interpersonales. Constantemente va a haber problemas entre personas que no se aman, entre personas que no los une el amor. Mire, yo creo que los amigos, por muy buenos amigos que seamos, siempre vamos a cometer errores, siempre, y porque también somos humanos, pues. O sea, es normal que uno cometa errores, pero el problema aquí, pues, no es el problema con los demás, no son tanto los errores que cometemos, sino el que no exista amor en una relación. ¿Por qué? Porque si yo no amo a una persona, yo lo voy a lastimar, lo voy a ofender. Y si yo amo a una persona y esa persona me hace algo, yo no lo voy a perdonar. Voy a buscar pleito. Entonces, el problema es la ausencia de amor genuino, porque cuando no hay amor genuino en una relación, sucede una ofensa y comienza un pleito. Yo creo que en algún momento todos, bueno, a lo mejor no todos, hubo gente más tranquila que yo, ¿verdad? Pero en algún momento nos peleamos, pues, con alguien. Yo me acuerdo muchos pleitos de la infancia, muchos pleitos. No era el niño modelo, pues, era peleonero, grosero y muchas cosas, ¿no? Pero siempre que hay un pleito, surge porque no lo quiero, porque me cae gordo. En otra palabra, porque no lo amo, pues, porque no es mi amigo. Y es parte de lo que estaba sucediendo ahí. Si hay amor, pues hay arrepentimiento y hay perdón. Pero si no lo hay, ahí hay un pleito. Dice Proverbios 10, versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, cuando hay amor, realmente se cubren todas las faltas. Usted puede saber quién lo ama porque, a pesar de los problemas que puedan surgir, las ofensas que puedan surgir, las fallas que pueda haber entre los dos o las dos personas, se van a resolver. Y va a haber otra vez esa buena relación, porque el amor puede cubrir, pues, esos errores. Entonces, por un lado, evitamos lastimar a las personas que amamos, pero por el otro lado también podemos perdonar cualquier ofensa a quienes amamos. Y es normal, eso sí es normal en la vida cristiana. Cuando nosotros amamos a alguien dentro de la iglesia, terminamos resolviendo el conflicto y terminamos dándonos un abrazo, saludándonos ya de manera normal, que eso sería el punto a tratar. Ahora, unos años antes que Pablo, Jesús lo había dicho esto así también con mucha claridad. Juan capítulo 13, versículo 35, decía: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, cuando sean verdaderos discípulos míos, dice Jesús, aunque no digan nada, habrá señales. Ya ve que está de moda esa palabrita en internet. No voy a decir nada, pero va a haber señales. No voy a gritarle al mundo que soy cristiano, que soy aleluya, que soy brother, que soy hermano, pero va a haber señales. O sea, voy a amar a la gente. No voy a procurar el mal de la gente, voy a procurar el bien de los que yo amo, y voy a tratar de amar a toda la gente, ¿no? Entonces, cuando desobedecemos el mandamiento del amor, perdemos nosotros nuestra esencia espiritual. No hay manera de que nosotros nos podamos parecer a Dios si no amamos como Dios ama. No hay manera. Y van a suceder cosas muy destructivas alrededor de la falta de amor. En la sociedad
vamos a dar mal testimonio del cristianismo genuino y verdadero, porque hay mucha gente que lo hace, que sí se congrega, va y cumple con todos sus compromisos dentro de la iglesia, pero dan mal testimonio del cristianismo genuino y verdadero, porque se comportan mal allá afuera. Aquí adentro sí, afuera no. Y en lo personal también nosotros cuando no amamos de la manera como Dios nos amó y con el amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, pues ponemos en riesgo nuestra herencia como hijos de Dios. Porque si Dios está esperando que nosotros amemos y no lo hacemos, nosotros no tenemos nada con qué presentarnos delante de Dios de haber cumplido con lo que nos mandó. ¿Qué dice? Pues van a conocer que ustedes son mis discípulos porque se aman unos a otros, pero también porque lo amamos a Él y lo obedecemos a Él. Y lo que Pablo está planteando aquí en estos versículos que leímos es que dentro de la iglesia el cristianismo sin amor se convierte solamente en fanatismo religioso y sin fruto. Hay muchos casos dentro de la iglesia de puro fanatismo religioso que no tiene absolutamente nada de fruto. Todas las divisiones y los pleitos que había y que hay dentro de la iglesia tienen que ver con esto. ¿Por qué surgió un pleito? ¿Por qué surgió una división? ¿Por qué surgió lo que surgió? Porque no hay amor. Porque cuando queremos a veces nosotros ser groseros con alguien a quien no amamos, aún dentro de la iglesia, y esto lo digo dentro de la iglesia, sí, les predicamos la verdad y hasta usamos palabras bíblicas, ¿no? Para ofender a la gente y para, pues no sé, humillarlos, condenarlos a los que nos están escuchando y que nos caen mal. Había un amigo en la iglesia, ahí en Mexicali, y él era evangelista, pero ¿a quién cree que le predicaba? A los que más gordos le caían. Decía, para que una vez escuchando la verdad, si ellos no lo aceptan a Cristo, dice, que se vayan al infierno. Dice yo, qué lindo, ¿no? O sea, hay gente que es así. Tiene el don del evangelismo y fluye bueno para alcanzar gente, pero el corazón negro, así como lengua de perro, ¿no? O sea, hay cosas así que suceden. Les decía, lo que Pablo planteaba aquí, pues, es que si nosotros aplicamos la ley de Dios sin amor, ofendemos a la gente. Y esto es lo que Dios detesta. ¿Por qué? Porque nos convertimos en verdugos. Nada que ver con lo que debe de ser un hijo de Dios. Nada que ver. Y pues si somos personas con cierta autoridad, pero no tenemos amor, pues nos convertimos en dictadores. O sea, Dios me puso como autoridad aquí, pero si yo no tengo amor por usted, yo me voy a convertir en un dictador. Tú ibas a hacer esto y tú esto y tú eso, y tú vas a traer aquello. Órdenes. ¿Por qué? Porque yo soy el jefe, nomás. Pero ¿y dónde está el amor? El amor cambia la perspectiva de todas las cosas. Lo que le da sentido correcto a todas las cosas es el amor verdadero. No es la autoridad, no es el poder, no es el liderazgo, es el amor. Y el que produce el Espíritu Santo, pues no es cualquier amor humano, por decirlo así. La Biblia nos habla del amor de manera general en la Reina Valera, pero cada vez que se traduce el amor se traduce de diferentes palabras griegas, porque se hace la diferencia entre el amor humano, que se llama el amor fileo o filial, el amor erótico, que no tiene nada que ver con amor, pero bueno, se le llama atracción sexual, y lo que es el amor de Dios, que es el amor ágape. Las palabras que usa la Reina Valera a veces no hacen diferencia en esto, pero lo que le da el sentido correcto a todas las cosas es el amor verdadero, el que produce el Espíritu Santo en los cristianos genuinos y que al final da buen fruto. Ese amor da buen fruto, y enfatizo en esto porque existe la versión pirata del amor. Sí existe la versión pirata del amor y se llama hipocresía. Es el amor que se finge, es el amor que parece, pero que no puede dar fruto agradable. A fin de cuentas se descubre algo
y comienza el pleito, el mal fruto. Y no hay algo que Dios pueda identificar como algo bueno en nosotros. Dice Lucas capítulo 6 versículo 44, dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Así de fácil. ¿Qué es lo que eres? Se va a manifestar por la manera como tú actúas. Das buen fruto, eres un buen árbol. Das mal fruto, eres un mal árbol. Eres una persona que produce algo bueno para los demás, eres un buen cristiano. Eres una persona que produce mal fruto para con los demás. Vistas lo que vistas, digas lo que digas, actúes como actúes, no eres un hijo de Dios. Y esa es la importancia que tiene. Entonces, cuando falta el amor dentro de la iglesia, las cosas son como en el mundo. En el caso de los corintios había pleitos entre los congregantes, había divisiones, no vivían en santidad ni estaban sirviendo a la comunidad de la manera correcta. Había gente, empresarios pues exitosos dentro de la iglesia, pero no eran como los empresarios cristianos, eran arrogantes, vanidosos, ¿no? Porque el éxito sin amor así se ve, arrogante. La gente que cree que es exitosa de repente pues empieza a lucir de una manera diferente, ¿no? Como diciendo: mira, yo ya soy de otro nivel, ¿no? No te me acerques a mí. Incluso entre los líderes de la iglesia se da. Ha habido eventos en los que hemos asistido y yo veo cómo hay algunos siervos de Dios que de repente pasan rodeados de guaruras, porque nadie se les puede acercar, digo yo. Nos tocó una vez en Colombia. Fue un hombre de esos que salen en la televisión, de esos que manejan, bueno, no manejan ellos, pero ellos tienen su jet privado. Y llegó a Colombia y llegó el señor así, ni el presidente de la república lleva tanta gente alrededor. Y puros grandotes, ¿no? O sea, cuidándolo, ¿no? Y nadie se podía acercar a los siervos de Dios. Digo yo, espérame, ¿qué es eso, arrogancia? Bueno, pues hay gente que crece mucho en lo económico y se cree igual, ¿no? Se cree la gran cosa. ¿Por qué? Porque el éxito sin amor así nos hace. Los ricos de la iglesia eran insensibles ahí en Corinto. ¿Por qué? Pues porque también la riqueza sin amor nos hace tacaños, nos hace avaros, nos hace mezquinos. Si Dios nos prospera, es para que nosotros, no es para que gastemos más, es para que podamos ayudar a la gente. O sea, ese es el propósito de Dios al bendecirnos económicamente. Obviamente uno comienza invirtiendo mucho de lo que uno gana en el bienestar de su familia, pero también alcanza para proporcionar bienestar a los demás. No es el propósito que nosotros nos hagamos insensibles a las necesidades de los demás, sino que teniendo más podemos apoyar a los demás. Y no crean que esto era un problema exclusivo de la gente rica. Había pobres también en la iglesia de Corinto, y esos pobres no se escapaban de dar fruto malo, porque la pobreza sin amor nos hace orgullosos y peleoneros. ¿Por qué me voy a dejar? Soy pobre, pero no me dejo que nadie me humille. Hasta hay canciones, ¿no? Me acuerdo uno que escuchaba en la rocola de ahí de la esquina de la casa: yo al rico jamás me le humillo, y puras de esas, ¿no? Me quito la camisa por un buen amigo y no sé qué tanto, ¿no? Pero digo, qué tonto, ¿no? ¿Cuándo va a tener entonces? Si los que lo pueden ayudar son los ricos, pero bueno, es asunto de ellos, ¿no? Entonces, por ese mal testimonio que a veces se da dentro de la iglesia, la gente que no ama, pues hay personas que dicen ser cristianas pero rechazan ir a la iglesia. Y no lo estoy diciendo esto porque los quiero disculpar, no, también están mal, ¿no? También es pretexto, pero dicen que aman a Jesús pero no quieren nada con la iglesia. ¿Por qué? Pues porque hay pura bola de hipócritas. Pues a lo mejor y sí, ¿no? El error es que además de desobedientes, yo digo son ignorantes, ¿no?
¿Por qué? Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces el que rechaza a la iglesia, ¿a quién rechaza? A Cristo. Y no hay ninguna diferencia entre un mundano y gente así. Ahora, si esa gente lo que está buscando es huir de los hipócritas, pues malas noticias, en el mundo hay más hipócritas que aquí adentro. La diferencia es los temas en los que usa la hipocresía, ¿no? Aquí la gente, dentro de la iglesia, la gente es hipócrita en su mala conducta, ¿no? Allá es hipócrita de otras cosas muy diferentes. Ocultan que le quiere tumbar la esposa al otro, ocultan que lo quiere matar, ocultan, o sea, todo eso. Y se muestran como muy buena onda, muy buenos amigos, pero es igual. Entonces, no existe tal cosa como que está mejor afuera en el mundo. Ahora, si realmente lo que ellos quieren es huir de los hipócritas, pues huirían también, ¿no? Del mundo, pero al mundo no renuncian, al contrario, lo disfrutan con mayor libertad, ¿no? Eso se le llama libertinaje, porque no van a la iglesia porque hay muchos hipócritas, pero allá afuera se comportan igual que los que van al infierno. Entonces dice uno, ¿cuál es entonces la diferencia? ¿Cuál es el propósito? Sin Dios, así de manera general, sin Dios es igual que sin amor. La gente que vive sin Dios no tiene amor por los demás. Y ese es el problema que está afectando a todas las comunidades y a muchas iglesias. No digo que a todas, no digo que nosotros no tenemos problemas, sí los tenemos. Pero de eso se trata, pues, que nosotros busquemos la manera de despojarnos de esas cosas que nos hacen ver mal delante de Dios y que empecemos a vivir una vida recta según nos lo manda Dios en la Biblia, ¿no? Ahora, este problema que está afectando la comunidad o las comunidades y la iglesia es lo mismo, pero la diferencia son los escenarios. Aquí suceden, pero pues allá afuera también suceden, y el resultado es el mismo. Siempre discordias, pleitos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Los tiranos opresores allá afuera en el mundo, la gente que se comporta así, son gente pues con autoridad, pero que no tienen amor, o sea, así de fácil. Pero ¿por qué es así? Pues es que es una persona normal, tiene autoridad, pero no ama a nadie. Y de repente yo veo cómo son los líderes, inclusive los políticos, ¿no? Yo veo la cara del que está en guerra contra Ucrania y digo yo, ese tipo, o sea, creo que a veces son más demostrativos de sus emociones los gatos que ese tipo. No expresa nada. Y manda a matar miles. Pero ¿qué? Pues es insensibilidad. Insensibilidad de parte de Dios, digo yo, porque se lo va a hallar. Acuérdese que la culpabilidad tiene su propósito. Y si Dios no lo hace sentir culpable, bueno, pues ya sabemos a dónde va, ¿no? Pero igual, los tiranos así son, gente con autoridad que no tienen amor. Y no hay comparación aquí entre Jesús y los gobiernos humanos, pues, porque hay mucha tiranía en los gobiernos humanos. Y Jesús, siendo rey y rey de reyes y creador de todas las cosas, Jesús vino como una persona tan humilde, tan sencilla, tan amable, atenta a las necesidades de la gente porque los amaba. La diferencia es, pues, justamente eso, ¿no? No se puede comparar una cosa con la otra. Los políticos sin amor son ególatras, que solo hacen cosas para ser alabados por la gente. Eso provoca el amor, o la falta de amor, o la ausencia de amor, ¿no? Nada más hacen lo que se puede hacer para que se alaben o para que los alabe la gente públicamente. Y aquí yo veo una enorme diferencia entre gentes, por ejemplo, como Saúl y como David. David amaba a la gente. David tenía el amor de Dios en su corazón. Saúl se llenó de orgullo, de arrogancia y nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Pues porque esa es la diferencia con el amor y sin el amor. Las personas inteligentes sin amor son los que pervierten y corrompen todo lo bueno.
Acuérdense también en el caso de Herodes y los sabios de Oriente. Pues obviamente Herodes estaba protegiendo su reino y mandó matar niños. Era un, perdónenme la palabra, un desgraciado. O sea, alguien sin gracia. Y mientras que los sabios, usando su sabiduría para encontrar al Mesías, pues era una cosa muy diferente. Tratando de encontrar al Mesías para matarlo y los otros para ir a adorarlo. ¿Y cuál es la diferencia? Los dos eran truchas, eran inteligentes, eran buenos en lo que hacían, pero la diferencia es que en unos había amor y en los otros no. Por otro lado, las personas dotadas de belleza, pero desprovistas de amor, son vanas, son ridículas. Y yo veía la semana, no sé si la pasada o la antepasada, la diferencia entre Absalón y la reina Esther, por ejemplo. Los dos eran bellos, hermosos. Bueno, así los describe la Biblia. Pero uno amaba al pueblo y el otro no. Y había una manera tan diferente de vivir. Las actividades que desarrollaban, una era a favor del pueblo y el otro era a favor de mí. O sea, no me importa. Primero yo, después yo y siempre yo. Estoy guapo, estoy bonito, soy bien parecido, pero no me importa la gente, me importo yo. Y la reina Esther dijo, pues sí, o sea, me escogieron por bonita, pero pues ahí me casaron con un tipo que no sé qué tan guapo debía haber sido. O sea, era un rey. A lo mejor vestía bien, pero guapo, quién sabe, ¿verdad? Y además yo me imagino que ya mucho mayor que ella. Y por bella, pues se tuvo que someter. Porque por amor y por su belleza pudo rescatar al pueblo de Israel. Y es una diferencia muy grande entre Absalón y la reina Esther. Y yo aquí volvería a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Pues en el resultado final, la verdad es que ninguna. Si el cristiano no ama y si la gente de afuera tampoco ama, no hay ninguna diferencia. Es el caos, dentro o fuera de la iglesia. Ahora, como vimos atrás, el amor es un mandamiento para los hijos de Dios. No es otra cosa más que un mandamiento de parte de Dios para los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. De hecho, es el mandamiento más grande. Lo leímos ahorita y lo vuelvo a leer. Mateo 22, versículos 36 al 39. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido de parte de Dios la capacidad de amar. Hay algo que sucede cuando nosotros aceptamos la salvación que Dios nos regala. La Biblia dice que Dios nos da de su Espíritu. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, si está el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos el poder para amar así como Dios nos ama. O sea, es la misma esencia de Dios. El Espíritu de Dios es la representación de Dios en forma espiritual. Como la persona de Jesucristo es la representación de Dios en forma humana. Y no voy a hablar de la Trinidad, pero es lo mismo. Dios es uno. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos el poder para amar porque el Espíritu de Dios, la esencia de Dios está en nosotros, y el Espíritu produce en nosotros ese amor por los demás. Y si el Espíritu está en nosotros, pues también ya vimos, también tenemos capacidad para amar, pero por el otro lado también tenemos la libertad. Y perdónenme que se lo diga, así como tenemos la libertad para amar, tenemos la libertad para no amar. Eso es lo que habían decidido los corintios. Tenían la capacidad para amar, pero decidieron no amar. No amar, así de sencillo. Yo me acuerdo, una vez tuvimos una división en la iglesia. Y yo, esta parte comenzó
Porque uno de ellos me dijo, ¿sabes qué? A este lo aborrezco con toda mi alma, ¿no? Le llamó la atención en medio de una reunión, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Te me vas a sentar? Le dije. Me dijo, no me voy a sentar, me dijo. Voy a meter mi renuncia con carácter irrevocable, me dijo, porque yo a ese no lo quiero y lo aborrezco con toda mi alma. Le digo, pero si eres, mira, no, me dijo. Y se fue. ¿Por qué? Porque él había decidido en su corazón aborrecer, odiar. Cuando él decía, bueno, cuando yo creía que esto se trataba de venir a servir a la iglesia por amor a los demás. Y le digo, es que si no puedes amar a tu prójimo, le digo, pues tampoco puedes servir. O no puede ser parcial, servir a unos y aborrecer a otros. O sea, esto es general. Y pues no se pudo adaptar, mejor renunció, porque también tenemos nosotros la libertad para no amar si así lo deseamos. Obviamente, pues si nosotros queremos disfrutar de la vida abundante que Dios nos ha regalado, porque ya nos la regaló, es nuestra la vida eterna y abundante, pero si nosotros no la disfrutamos, pues es que no estamos entrando en el carril de la bendición de Dios. Queremos disfrutar esa vida abundante que Dios nos ha prometido, pues lo mejor es obedecer a Dios y amarlo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es básicamente la vida cristiana. Ese es el propósito que Dios busca al llamarnos, al perdonarnos. Y poder aceptar el amor de Dios implica que sí, recibo el amor de Dios, pero una vez recibido, yo estoy comprometido delante de Dios a amar a los demás como se me ha amado a mí. Y esa es la parte que más nos duele. Entonces, sí, entre los corintios había algo así, de que decían, pues sí, Dios me amó y me perdonó, pero a este yo no lo quiero perdonar. Y porque no lo quiero perdonar, le voy a cobrar hasta el último 5 que le presté. Y si no me lo paga, lo voy a llevar a los tribunales hasta que me lo pague. O sea, cosas sin sentido. Dentro de la iglesia no deberían de suceder estas cosas. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Nada más quiero cerrar diciéndoles, pues, lo mejor que nosotros podemos hacer si queremos disfrutar la vida abundante que Dios nos promete, es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el cierre de esta plática. Y yo quiero comentarles también, mire, quiero hacer algo más práctico en esto. No es nada más hablar del amor por hablar del amor. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido a veces infancias difíciles y hemos tenido gentes que nos han ofendido, o a lo mejor ya de jóvenes, o inclusive ayer o antes de entrar a la reunión. A lo mejor tienes algo en contra de alguien porque te lastimó, te dañó. Yo creo que mucho de lo que Dios nos quiere dar con todo esto es que aprendamos a perdonar por ese amor que Él pone en nosotros. Y yo no sé, ¿verdad? No sé si en algún momento alguien te dañó y estás batallando para perdonar, pero creo que de eso se trata este tema, de que nosotros al amar podamos perdonar al prójimo. No todo es dulzura, no todo es, el amor es algo muy bonito, el romance, el besito, el abrazo, el salir a comer juntos. Mire, hay errores que cometemos y es importante amarnos. En esos momentos es más importante demostrar el amor a través del perdón, a través de la aceptación, a través del no rechazar a la gente porque nos ha ofendido. Entonces, vamos a orar.